Hola, pues buenas noches en España y buenas tardes en México. Este es otro Keto Life de Keto Sí. Soy Lilian, encantada de estar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de los errores más comunes que se cometen al hacer la alimentación keto. El primer error yo pienso que es empezar a hacer este tipo de alimentación sin tener clara la meta. ¿Cuál es la razón por la que tú escogiste hacer la alimentación keto? O sea, tienes que tener súper claro si es una razón de motivación de una figura famosa, si quieres perder 3 o 4 kilos porque te sobra una llantita, si es un tema de salud. eh, También tu disponibilidad para comprometerte con un estilo de vida que es totalmente diferente. Y no solamente diferente, sino que también, por otro lado, es bastante poco convencional. Perdón, me voy a poner mis gafas porque me está molestando un poco estar sin ellas, no veo bien. Vale, entonces el hecho de que tú te metas a hacer una alimentación sin conocer realmente la razón es algo que yo creo que es el primer error, porque esta es una alimentación que tiene un montón de controversias. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber un montón de información controvertida, antagonista, contraria, y que si tú no sabes claramente qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo, será muy difícil que te puedas responder y que puedas gozar de alguna tranquilidad mientras haces esta alimentación. Entonces, cuando tú no haces algo con convencimiento y con tranquilidad, es súper difícil que primero te adhieras completamente al proyecto y segundo, que te relajes lo suficiente para gozar de lo que estás haciendo. También con esto viene como una parte que yo creo que es, que yo veo en algunas personas que piensan que la responsabilidad de hacer esta alimentación no está en ellas. O sea, que algunas de ellas tienen problemas de salud importantes, ya sea diabetes o hipertensión o cualquier cosa, autoinmune o colon irritable o, bueno, muchas enfermedades, porque hoy en día recordemos que está muy normalizado el estar enfermo y poco normalizado el estar sano. Entonces la gente llega con un montón de enfermedades pensando que alguien más se hará cargo de ellos. Es súper importante que te quede claro que aunque vayas con el médico mejor que haya en el mundo, nadie es responsable de tu salud. Pero sobre todo que si tú te embarcas en una cosa que es diferente a lo que conviene al sistema médico, al sistema farmacéutico y al sistema de la industria alimentaria, pues de cierta manera estás transitando un camino más solitario que un camino aprobado, digamos, por el sistema. Entonces, creo que el hecho de que uno no entra con esa certeza o con esa sabiduría y con esa relajación que provoca el que uno está convencido, a uno lo tiene nervioso. Esta es una alimentación que tiene bajos los carbohidratos, es decir, que comemos 20 gramos de carbohidratos de hoja verde, que más o menos son entre 5 y 7 tazas de verduras diarias. Por otro lado, tiene proteína normal, proteína animal normal, y las grasas son altas, las grasas sanas. La primera pregunta que yo tendría y que me gustaría que se preguntaran es si reconocen dos cosas importantes. ¿Qué son los carbohidratos? Yo aquí no veo a nadie que publique nada, por lo cual, como me pasa muchas veces con los lives, no sé si la gente no está escribiendo o yo estoy desfasada. Pero bueno, lo primero sería reconocer si ustedes saben lo que son los carbohidratos, porque he hablado con arriba de ciento y tantas personas que me dicen que ellas no comen carbohidratos y me lo aseguran así, me dicen, no, yo carbohidratos no como. Y resulta que se confunden los carbohidratos con el azúcar de mesa, con los postres y con el pan. Después creen que la fruta no tiene carbohidratos, creen, bueno, la pasta sí saben, pero el arroz, los garbanzos, los frijoles, eso no creen que tiene carbohidratos. Y la fruta es como un shock. Pensar que esa cosa que es tan natural y que la naturaleza nos ha dado como un postre pueda tener algo de dañino.
Y yo les vuelvo a recordar que la fruta es una de las principales causantes de tener las grasas malas, que yo en este caso me quiero referir a las grasas malas como los triglicéridos, no que sean malos malos, pero sí que de la parte entre colesterol y triglicéridos, el colesterol es realmente bastante mejor y bastante amigo de nuestra salud en relación a los triglicéridos. Y cuando la ecuación entre triglicéridos y colesterol no está muy bien y los triglicéridos están muy altos, es cuando podemos tener algún riesgo cardiovascular. El colesterol no. Entonces, bueno, primero saber qué son los carbohidratos y segundo saber qué son las grasas sanas, porque parece ser que hay una enorme confusión en relación a lo que es una grasa sana. Ni el aceite de cártamo, ni el aceite de palma, ni el aceite ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue, el ajonjolí, el sésamo, eh, todos estos aceites que son industrializados para que a raíz de unas semillas tengan que pasar un procedimiento que yo el otro día veía y veía todas las máquinas que intervienen y cómo se oxida realmente el aceite para que llegue a tu mesa, canola, todos estos aceites que son muy baratos y que son aceites que se utilizan una y otra vez para freír y refreír la comida y que no solamente son oxidativos en sí mismos, sino que al calentarse más y más y más y lo siguen siempre reciclando, pues esos son los que realmente causan daño cardiovascular también, los que causan las placas de ateroma o la placa en las arterias que llega a taponear las arterias. Las grasas sanas, sin embargo, son el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de oliva, la mantequilla, el ghee, que es mantequilla clarificada, que la puedes hacer en casa para no comprar un tarro de mantequilla clarificada, que es mucho más caro. Ya que se entra en la alimentación cetogénica, eh, el primer problema que yo veo es el que la gente olvida los tres principales, las tres reglas fundamentales de esto, antes que cualquier otra cosa. Serían cuatro quizás. El consumo de sodio a través de sal del Himalaya y sal del Himalaya porque tiene una muy buena calidad de sodio, no está industrializada, puede ser también sal del Atlántico, sal marina, pero la sal del Himalaya es una muy buena fuente de sodio y hay que tomarlo en cantidades suficientes, hay que tomar mínimo 2 cucharaditas de sal del Himalaya al día. Una puede estar disuelta en 1,5 litros de agua y la otra en la comida. Fundamental, esta se olvida mucho y la gente después empieza a deshidratar. Después hay que tener una buena fuente de magnesio. Parece ser que en México en estos momentos el citrato de magnesio está costando muchísimo, pero hay glicinato de magnesio que está bastante más económico. Y en España, en Estados Unidos se consigue muy fácilmente el citrato de magnesio. La marca Now es una buena marca, pero hay otras marcas que, bueno, la mejor marca para llegar a tomar entre 800 miligramos y 1200 miligramos al día. Y después el potasio. ¿Por qué tenemos que consumir nuestros tres electrolitos? Pues los tenemos que consumir porque cuando nosotros dejamos de meternos carbohidratos, o sea, los reducimos, ¿qué pasa? Carbo es de carbón, hidrato es de agua. Dejamos de meter un montón de moléculas de agua al cuerpo que al mismo tiempo la insulina, que es inflamatoria, que es una hormona que ayuda regulando la glucosa, pero que causa inflamación por un lado, y por otro lado, aparte de causar inflamación, causa retención de agua, que es una parte de la inflamación. Entonces, cuando disminuimos la insulina, que es como el punto principal de esta alimentación, lo que pasa es que empezamos a tirar un montón de electrolitos. Y la gente no se toma en serio el tema de tomar los electrolitos como prioridad en el día. Antes que cualquier otra cosa, hay que estar bien hidratado y con los electrolitos en forma. Si tú padeces de diabetes o padeces de hipertensión y te estás embarcando en una alimentación cetogénica, tengo que advertirte dos cosas. Bueno, primero yo no soy médico, no puedo dar recomendaciones médicas de ningún tipo y por tanto te recomiendo que estés muy cerca de tu médico para que tú puedas hacer los ajustes necesarios a tu medicación, ya que cuando tú bajas el consumo de los carbohidratos necesitarás forzosamente ajustar la medicina para la glucosa. Esto puede tardar más o menos tiempo dependiendo de tu metabolismo y dependiendo de lo dañado que esté tu metabolismo, dependiendo de lo reactivo que sea tu cuerpo, de lo rápido o lento.
pero yo no le recomiendo a nadie que sea diabético meterse, sobre todo a ningún insulino dependiente que sea diabético tipo 1, le recomiendo esta alimentación, a menos que sea dictada por su médico y en supervisión estricta con el médico. Pero de diabetes tipo 2 se requiere estar en contacto con el médico para que se puedan ir haciendo los ajustes necesarios porque se va a reducir la cantidad de glucosa que se mete, por lo cual se va a reducir la cantidad de medicina que se necesita. De la misma manera, al estar tirando una cantidad importante de agua, se va a reducir la presión arterial, porque la presión arterial se sostiene porque estamos inflamados y hay una cantidad fuerte de agua circulando por las venas y arterias que necesitan mantener una presión fuerte para hacerla llegar a todo el cuerpo. Eh, bueno, esto sería como la parte básica, química, elemental. Después, cuando creemos que ya bajamos los carbohidratos, pues muchas veces no los hemos bajado. Creemos que estamos consumiendo menos carbohidratos de los que estamos consumiendo o no nos tomamos la molestia de verificar si las cosas que comemos tienen cuántos carbohidratos. Estamos hablando de una alimentación que debe de tener 20 gramos al día o menos. Hay algunas aplicaciones en internet como MyFitnessPal o My Carb Manager o hay aplicaciones así que son muy útiles porque inclusive tienen un escáner que le puedes pasar al código de barras de cualquiera de tus alimentos en el súper para ver si lo compras y te va a salir ahí el porcentaje que tiene de carbohidratos, de grasa y de proteínas. A veces, si nos sale todo 000 o nos sale algo que no se puede creer, como que la patata no tiene carbohidratos, uno tiene que verificarlo en varias lecturas, porque estas aplicaciones se nutren de lo que la gente pone ahí. Y bueno, puede estar totalmente equivocado, por lo cual hay que sacar una media entre 3 o 4 lecturas que diga uno, bueno, ya, ahora sí estoy seguro que esta es la lectura que tiene y bueno, más o menos un aproximado de 6 a 7 gramos de carbohidratos tiene esto que me voy a comer. El pensar que las cosas porque se ven pequeñas tienen pocos carbohidratos, que una naranja no tiene carbohidratos, o que una cucharadita de arroz no tiene carbohidratos, o en México una tortilla, pues no pasa nada, un trozo de pan, todo eso son carbohidratos que te están inflamando. Entonces, una de las cosas que a mí no me gusta es que mucha gente que empieza a hacer la alimentación cetogénica empieza como tanteando, en vez de meterse realmente en el tema de la alimentación y decir, bueno, pues ya le voy a entrar y voy a suprimir por completo los carbohidratos porque me estoy metiendo en una alimentación que ahora lo que hará será reducir la insulina y subir las grasas. Por eso se va a reducir la insulina. Entonces, jugar con los dos tipos de alimentación al mismo tiempo, yo de verdad no lo recomiendo para nada. Pienso que es más bien peligroso que uno siga consumiendo sus tostadas con mermelada y sus cornflakes y sus cereales y todas sus cosas, y arroz y frijoles y todo lo que uno come, y además aumente uno mucho la grasa. Eso es como la bomba perfecta para afectar todo el sistema cardiovascular y todo el metabolismo. Es como jugar con algo que yo realmente no recomiendo. Sería preferible que uno más bien optara en ese caso por hacer una dieta low carb o una alimentación low carb donde se permiten muchos más carbohidratos, no se intenta entrar en un estado de cetosis y entonces tampoco se tienen que elevar tantísimo las grasas y no jugar con elevar mucho los carbohidratos y luego tener muchas grasas en sangre al mismo tiempo. Eso, pues al tener muy elevados los carbohidratos, le va a haber mucha glucosa, la insulina no podrá con tanta glucosa y por el otro lado, pues como no disminuye la insulina, la grasa no tiene más remedio que acumularse, por lo cual lo que pasará será que suban de peso y que tengan más grasa acumulada. También hay un tema de proteína. Ese es un tema controvertido dentro de la alimentación keto, porque hay quienes dicen que, bueno, uno puede ser carnívoro y no pasa absolutamente nada de no comer carbohidratos. Hay quienes dicen que los carbohidratos son necesarios y que son indispensables para la salud. Hay quienes argumentan que, bueno, que la fibra no tiene nada de indispensable porque los bebés nacen y se amamantan de la madre y bueno, pues se evacúan todo el día sin necesidad de fibra y que por lo tanto, pues puede ser más un tema de la flora intestinal, el tema de consumir verduras, pero que se puede sustituir por otro tipo de cosas. Y plantean los carnívoros que en realidad la carne, junto con todas las vísceras de un animal, contienen absolutamente todas las vitaminas y todos los minerales y todo lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar, que es como originalmente funcionábamos
en el origen de esta raza. Nosotros comíamos una presa con todos sus órganos, todo su músculo y toda su grasa, y después entrábamos en fases de ayuno. Entonces, pues digamos que si tú te metes un montón de proteína, pues tienes este riesgo de que también la proteína dispare la insulina. Yo creo que esas son pruebas que uno tendría que hacer en uno mismo, que hay ciertas personas que requieren más proteína que otras. Hay quienes dicen que las mujeres necesitamos más proteína que los hombres, hay quienes dicen que los hombres necesitamos más proteína que las mujeres, que necesitan más porque hacen más ejercicio. Una cosa muy interesante que yo cada vez leo más es que el ejercicio cardio que está tan de moda y tan, digamos que tan promovido, ¿no? Como una cosa muy sana, claro que va a ser salud en cuanto al tema cardiovascular, pero no va a promover la salud en cuanto a el tema de metabolismo y de bajar de peso. El ejercicio que se requiere para el metabolismo y para bajar de peso es el ejercicio de intensidad en corta duración. O sea, se pueden hacer 2 o 3 sesiones de 8 minutos al día y son mucho más efectivas en reducir el peso y en acelerar el metabolismo que el ejercicio cardiovascular. Hay muchos autores que piensan que el ejercicio cardiovascular lo que hace es meter un estrés innecesario en el cuerpo. Como todo esto y como en cualquier otra cosa de la vida, uno tiene que irse haciendo su idea de acuerdo a cómo a uno le va con el cuerpo y lo que uno siente. Yo creo que hay demasiadas cosas que uno tiene como compradas del sistema y que uno tiene como verdades absolutas. Y a mí, bueno, una de las cosas que más me gustaría sembrar sería que no existe ninguna verdad absoluta, que yo no la poseo y que tú tampoco, y que tú no posees la verdad acerca de mi cuerpo y yo no poseo la verdad acerca del tuyo. De la misma manera que pues uno no le pregunta al médico si uno le va a pasar un huevo a un niño para quitarle un susto, por ejemplo, porque a uno le daría vergüenza decir una cosa así, pero sin embargo, cuando uno tiene la experiencia de que un huevo le quita el susto supuestamente a un niño, pues uno dice, wow, pues el huevo absorbe, yo no sé qué absorba, pero es como lo de Galicia, ¿no? De que yo no creo en las brujas, pero de haberlas, haylas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno tiene que encontrar su verdad y lo que a uno le va funcionando con estas cosas. Em, Otro de los problemas que yo noto es que la gente quiere empezar a ayunar, eh, quiere empezar a ayunar de una manera, no sé, como casi instantánea, como que, bueno, pues ya empezaron la alimentación cetogénica y tienen pues prisa, tienen una prisa importante de bajar de peso, de componerse. No toman en cuenta todo el tiempo que les llevó subir de peso y descomponerse. Yo no recomiendo la prisa. Yo recomiendo que uno entre con mucha calma a esta alimentación y sin grandes expectativas, porque de esa manera uno se sorprende en muchos niveles y muy gratamente. Ciertamente el bono de esta alimentación es la bajada de peso, pero no es la meta. Aunque esté usada para eso, aunque la gente entre por bajar de peso, yo misma lo hice desesperada por bajar de peso y también por bajar mis triglicéridos, ambas cosas han sucedido afortunadamente, pero cuando yo ya me he quedado con todos los beneficios de esta alimentación es porque realmente encuentro que, bueno, que ha habido muchas más cosas en mi vida que han cambiado. Yo lo digo una y otra vez, tengo tierra, tengo un centro, tengo un eje, me siento que pertenezco, que tengo una raíz y que mi cuerpo se ha estructurado de tal forma en que las cosas se van acomodando, las cosas de salud en general. Entonces, bueno, yo veo que hay mucha gente que no come cuando tiene hambre, que quiere malpasarse porque quiere llegar a una hora de ayuno. Y yo lo que recomiendo es nunca, ese es uno de los errores grandes de keto, nunca, nunca te quedes con hambre. Cuando vas a llegar al ayuno, tiene que ser de una forma espontánea porque tú ya no tienes hambre. Cuando tú subes las grasas, la función de las grasas es súper importante, es señalarle al cuerpo cuál es la nueva fuente de energía que va a tener y esa fuente es la grasa. Por otro lado, lo que le va a señalar al cuerpo es no tienes hambre, o sea, no tienes que seguir comiendo, porque imagínense ustedes meterse 1 litro de aceite de oliva o una barra de mantequilla.
Es imposible, sencillamente. Uno queda saciado con la grasa. El exceso de grasa en ese sentido que tanto se teme y que tenemos tanto miedo cuando entramos en esto, es casi ridículo. Uno tendría que realmente confiar en que es imposible. Es verdaderamente imposible consumir un exceso de grasa. Pero igualmente importante es que tú aprendas a registrar cuándo dejas de tener hambre, así como cuando todavía tienes hambre, cuando ya no tienes hambre, cuando estás confundiendo tu hambre con sed, cuando estás confundiendo tu hambre con aburrimiento, con ansiedad, con un hábito social, cuando hay una persona que te gatilla el hambre o un evento familiar, o cuando te sientas a comer porque los demás se sientan a comer y te da vergüenza estar ahí o no estar y no comer. Bueno, pues esa es una de las cosas también muy importantes que la gente tiene que aprender a registrar cuando ya no tengo hambre y dejar de comer. Ahí viene otro de los grandes errores y es temerle al hambre. Uno tiene miedo de que el hambre casi lo puede uno matar. Uno se puede morir de hambre. Le puede a uno pasar algo por tener hambre. No pasa nada. La curva del hambre, lo repito una vez más, es una curva que no va así, 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 se sigue creciendo, sino que hace un pico y luego empieza a bajar. Si uno se espera, si uno toma agua, o sea, hay ayunos larguísimos que hace la gente, hay religiones que inclusive plantean ayunos larguísimos. Y, hola Lupita, pues uno tiene que plantearse eso, ¿no? Que realmente no hay un miedo sustancial importante de que me voy a morir de hambre. Porque aparte de todo, en cualquier momento uno puede comer, o sea, uno no está maniatado, nadie le está mandando a uno nada, no pasa nada si uno come. Entonces, digamos que el miedo no es un buen acompañante de esta forma de comer. Después, hay quien come muy poco. Entonces, hay quien yo veo que tiene unas porciones muy pequeñas y que empieza a pasar que su metabolismo pues se lentifica, se ralentiza porque pues de la misma manera que cuando bajan las calorías, pues esto también es bajar las calorías, se ralentiza el metabolismo porque pues no se sabe cuándo viene la comida después. Es bien diferente comer poco a comer, no comer, hacer ayuno intermitente. Cuando uno hace ayuno intermitente, que eso lo hablaremos en otro momento, pero es interesante, uno lo que debe de hacer es cenar en la última comida del día lo más pronto que se pueda para no irse lleno de comida a dormir y a la vez no desayunar si uno no despierta con hambre. Entonces, digamos que el ayuno que ya es natural en el momento que uno duerme se prolonga en la mañana y eso permite que la insulina descanse bastante, pero que si uno amanece con hambre, uno debe de comer. Entonces, ni una cosa ni la otra, ni comer cuando uno no tiene hambre, ni dejar de comer cuando uno todavía tiene hambre. La única persona que va a poder ser testigo de este proceso adentro es uno mismo. Entonces uno tiene que aprender a leer sus propias señales y confiar en ellas. Eh, luego, pues una de las cosas que dicen mucho y que yo he podido constatar en mi cuerpo es el efecto del cortisol. El cortisol es la hormona que tienen las suprarrenales, que es la hormona del estrés y que inhibe mucho la pérdida de peso. En personas que en estos momentos estén pasando por un estrés importante, ya sea por cosas laborales, de salud, por la situación del confinamiento o por lo que sea, que estemos muy estresados, sobreestresados, se puede dar que la situación de estrés no solamente impida la bajada de peso, sino que también disminuya la bajada de la insulina y la bajada de la glucosa. El cortisol es un disparador de glucosa. Es curioso porque hay una parte del cortisol que es sana también. Cuando uno hace un ayuno intermitente, y es decir, que deja de comer varias horas durante la noche, el cortisol ahí estimula la producción de la hormona de crecimiento, que es la conocida como hormona de la longevidad. Entonces, en ese caso, estamos haciendo que baje la insulina, estamos haciendo que descanse la glucosa, estamos haciendo que nuestro cuerpo sepa que tiene que comerse nuestra grasa y a la vez estamos produciendo más hormona de crecimiento, que es la que nos ayuda con la longevidad, a estar mucho más sanos con la edad y no tener que pensar en que uno llega a una edad y ya está uno viejito, mal y en condiciones que normalmente se considera que tienes que ser diabético, tienes que ser hipertenso, tienes que tener fatiga crónica, tienes que tener un montón de cosas porque llegaste a una cierta edad. Eso es lo normal hoy en día. Eh, bueno, pues esas serían como las cosas importantes. También hay otro tema que sería el de los edulcorantes. Así como
con todas las otras cosas, los edulcorantes artificiales que la mayor parte de la gente que está en la alimentación cetogénica y que es seria, recomiendan que solamente se consuma stevia en gotas, no en polvitos, porque le echan un montón de aglomerantes y de cosas así. Eh, Stevia en gotas, monk fruit, eritritol y a veces xilitol. Yo tengo un aparato para leerme la glucosa, porque para mí es muy interesante saber qué cosas me sacan de cetosis. También me mido la cetosis en sangre y a veces hago pruebas. Por ejemplo, si me llego a tomar un refresco light, salgo de cetosis. Para mí es muy interesante verlo y además se me sube la glucosa. Entonces, no todos los edulcorantes nos van igual a todas las personas. De la misma forma que los lácteos, que son normalmente inflamatorios para todas las personas, algunas personas aguantamos algún tipo de lácteos y otros no. Y eso lo sabemos por si tenemos gases, si estamos inflamados, si no nos sentimos muy bien. Yo honestamente lo sé, por ejemplo, con un yogur griego de cabra que tiene muy poquitos carbohidratos y que yo me doy el gusto más de lo que me tendría que dar y que en realidad no me va bien. Me encanta, pero no me va bien. Entonces, otra de las cosas importantes sería reconocer lo que sí nos va, lo que no nos va y dejar de decir, no, bueno, pero es que yo no estoy dispuesto a dejar los lácteos. Bueno, si tú no estás dispuesto a dejar los lácteos, tienes que vivir con la consecuencia de que si no te cae bien un lácteo, pues vivas inflamado. Si tú asumes esa consecuencia sin pensarlo más profundamente, bueno, pues es un tema que tú decides, pero que sí lo decides desde la conciencia. Eh, entonces, como se puede disparar la glucosa, se puede disparar la insulina con algunos de los edulcorantes y eso lo tiene uno que ver en relación a si uno pierde de peso, si no, una buena medida es la inflamación intestinal. Después, cuando uno hace ayunos intermitentes, mucha gente pregunta que si puede comer ciertas cosas en el ayuno y eso no interrumpe el ayuno. Eso es algo también muy controvertido. Hay quienes dicen que el ayuno no se rompe si uno toma, por ejemplo, un bulletproof coffee, que es añadirle un aceite MCT al café. Y claro, depende de quién eres y qué vas a hacer. Si tú eres un deportista que vas a salir a correr, a patinar o a hacer no sé qué tipo de ejercicio después de tomar el MCT, muy probablemente lo quemes como fuente de energía, le señales al cuerpo que se vaya ahí a tomar esa grasa que acabas de añadir y no sufras el cansancio o agotamiento que te podría venir si no lo tomaras. Pero esa medida te la tiene que dar tu cuerpo. La mayor parte de la gente que yo conozco es bastante sedentaria y entonces otro de los grandes errores en keto es no reducir las grasas ya que estás adaptado a la cetosis. La necesidad de consumir una grasa muy alta es solamente para que tú puedas estar adaptado a consumir grasas. Hola Raquel, mucho gusto. Bueno, pues para que tú puedas comer con tranquilidad, estar saciado y que no te dé hambre entre una comida y otra. Pero hay un punto en el que tú ya estás keto adaptado, ya has hecho esa adaptación, ya estás consumiendo grasas en vez de azúcares. Y ese momento es el momento que tienes que reducir tus grasas, porque cuando tú reduces tus grasas, el cuerpo se come su propia grasa. Es bien interesante porque el otro día escuchaba que hay gordos por fuera y gordos por dentro, y creo que tienen toda la razón. Porque claro que cuando uno observa a un delgadito, precioso y guapísimo comer y comer y comer y comer y comer grasas y azúcares, y que dices, pero no engorda con nada, y luego lo ves y tampoco es que hace mucho ejercicio y tal, uno tiene que pensar, yo creo que esta persona tiene muchísima grasa visceral. Entonces, a lo mejor es mejor que los que lo tenemos más evidente nos tengamos que hacer cargo de eso, a que los que creen que realmente no tienen nada de grasa, pues se vayan con la finta de que, pues mira, qué delgado estoy, y es que yo todo lo metabolizo. Por supuesto que hay un metabolismo que es mucho más rápido en los hombres que en las mujeres, y eso es a nivel genético, eso es indudable, lo hemos visto a lo largo de la historia de las mujeres, lo resentimos mucho. Yo siempre les vuelvo a decir que afortunadamente eso nos ayuda a ser madres, que cuando esta raza empezó en su origen, pues las mujeres teníamos que cerciorarnos de tener grasa en ciertas áreas para poder echar mano de esa grasa en los tiempos de vacas flacas para poder gestar y amamantar a nuestros críos. Entonces, a nosotros no nos viene de una manera natural y espontánea el perder grasa como a los hombres, para nada. El que quiera equiparar, hacer equiparaciones de género está en un error. Metabólicamente no somos iguales. Hay una gente importante en este medio, hay gentes muy importantes que dicen que las mujeres podemos aguantar ayunos prolongados y largos y que no pasa absolutamente nada, al contrario, que parecemos beneficiarnos más que los hombres. Hay otras personas que dicen que no,
que las mujeres fastidiamos la tiroides cuando hacemos estos ayunos prolongados. Yo creo que uno tiene que encontrar su respuesta personal. Yo hoy estaba embarcada en un ayuno de 36 horas. Mi grupo lo sabe, estaba mareada, tengo varios días mareada con el calor y la verdad es que sentí que no venía el caso meterme a un reto extra para probar no sé qué cosa y que comí. Entonces, uno tiene que atender lo que a uno le dice el cuerpo. A mí mi cuerpo me dijo, hoy no ayunes, yo hoy no ayuno. ¿Por qué? Porque eso dice mi cuerpo. Entonces, entrar en contacto con mi cuerpo es honrarme de alguna manera. Mm, ¿Cuándo sabes que ha llegado ese momento en que debes reducir el porcentaje de grasas, Pili? Pues mira, una de las formas que sabes es cuando ya estás keto adaptada, llevas más o menos 2 meses en cetosis, ya tienes como muy mecanizado el metabolismo, y el momento que tienes hambre es poco, te tienes que forzar casi a comer, el sabor en la boca cambia muchísimo, orinas mucho, eh, bueno, tienes como síntomas muy francos de cetosis y entonces, bueno, pues sabes que estás en cetosis y cuando esto ya lleva unos 2 meses aproximadamente, se considera que estamos adaptados cetogénicamente. Es por eso que mi programa dura 75 días, porque son 2 meses y medio, que es en el que yo considero que una persona aprende a comer realmente de una manera cetogénica y que después si lo va a seguir, pues ya está preparado a través del grupo y a través de mis asesorías individuales para seguir por su cuenta. Aunque en mi grupo mucha gente le gusta quedarse y son siempre bienvenidos, en realidad están listos para emprender su camino solos, porque no hay nada que yo les esté aportando más allá de la compañía, la contención y el feedback del grupo y de pertenencia, que eso sí que es importante y bonito, que no puedan hacer por sí mismos. Eh, Acelerar el metabolismo es de lo que hablaba yo al inicio, Gris, y es que uno tiene como que primero entender que el metabolismo pues es un tema muy personal. A veces uno puede acelerar el metabolismo, hay varias fuentes que proponen distintas cosas, desde la monoproteína, o sea, por ejemplo, hacer una alimentación de solo un tipo de proteína, algunos días de solo ayuno de huevo o de solo ayuno de carne de res, y quitar todos los carbohidratos para empezar a aumentar los carbohidratos muy poco a poco y de hecho varios días sin ese carbohidrato para ver cómo le va a uno ese nuevo carbohidrato. Hay personas que proponen que uno se quede largo tiempo sin ningún carbohidrato para desinflamar. Hay personas que proponen que no. A mí me ha ido bastante bien reducir los carbohidratos. De hecho, noto una mejoría importante a nivel intestinal. Me gusta mucho la verdura y creo que me gusta más ser cetogénica que carnívora, porque además carnívora yo no soy de comer vísceras. Pero bueno, una de las maneras sería alternar con días de monoproteína. Hay otro enemigo importante que estaba yo olvidando de esto y es el caer en una rutina monótona que se repite día con día. Nuestro cuerpo se adapta absolutamente a todo. No existe nada a lo que no nos adaptemos. Entonces, si hacemos siempre el mismo ayuno de 18 horas o de 16 o de 14 o siempre comemos las tres comidas y siempre comemos lo mismo, nuestro cuerpo a todo se adapta y el metabolismo tiende a volverse lento. Con el cuerpo hay que jugar. Hay que, a veces, si ya no tienes hambre, y siempre y cuando ya no tengas hambre, puedes hacer un ayuno de 12 horas, luego de 14, de 16, de 18, de 24, ir alternando, alternar con tres comidas, con dos, con uno, no darle al cuerpo un blanco fijo para que se adapte a una cosa determinada. Eh, Hay gente que toma, por ejemplo, mucho café, lo digo por ti, Gris, en este caso, porque parece ser que el café puede alterar un poco el cortisol y el cortisol puede inhibir un poco la pérdida de peso. Es curioso porque hay quien plantea que el café realmente lo que hace es acelerar el metabolismo, que tiene muchísimos antioxidantes, que es muy bueno para el cuerpo. Hay gente que todo el día bebe café. Tenemos que preguntarnos si el café es una adicción por la energía que nos da o realmente porque nos fascina, pero entonces reducir y ver si reducir la cantidad de café que uno toma en el día, pues contribuye a seguir bajando de peso. Y luego hay otro tema que es la edad y la menopausia en las mujeres y que, bueno, que ya que llega uno a esta alimentación y uno se siente sano y bien, pues yo les comento que a mí la báscula me avisa como 2 meses antes, se lo comento a mi hija,
oye, pues vas a llegar a tal peso, ¿no? Y luego tardo 2 meses y cachito en que ese peso se vuelva realidad. Subo, bajo. Por eso es que yo siempre digo, no se pesen, mídanse. Yo me peso y hago experimentos porque la verdad tengo bastante fuerza de voluntad y no me vengo abajo fácilmente. En muchos grupos pensaban que yo nunca iba a bajar de peso y he bajado 19 kilos, o sea que estoy clara de lo que estoy haciendo. Me interesa bajar todavía si puedo algo más, pero es que si no bajo no pasa absolutamente nada porque me siento bastante bien. Y esa sería la respuesta en relación al metabolismo, ¿no? Estar muy en contacto contigo, dormir muy bien, dormir las horas suficientes, aprender técnicas de relajación que nos ayuden a que la secreción de cortisol baje, eh, tener claro lo que estamos haciendo, por qué estamos en esta alimentación cetogénica. Estamos para el metabolismo, estamos para la salud, qué estamos dispuestos a hacer, cuánto nos vamos a conocer para que nosotros podamos autoayudarnos, ¿no? Eh, y bueno, pues eso sería un poco lo que yo planteo. No sé si me quede algo en el tintero, no sé si tenga alguien alguna pregunta que hacer. Me espero un poquito porque va un poco desfasada la proyección, por si alguien tiene algo que preguntar. Y bueno, pues en todo caso, si no es así, pues les recuerdo, ante todo, por favor, si van a incursionarse en la alimentación cetogénica, tengan claro para qué y por qué. Tengan muy claro que no se puede hacer sin tomar los electrolitos sodio, potasio y magnesio. Tengan claro que se tienen que superhidratar, que con eso no se juega, que uno puede sufrir una deshidratación importante al hacer la alimentación cetogénica. Tengan claro que no se puede jugar con la grasa y los azúcares a la vez porque entonces sí se pone uno en riesgo. No es que voy a probar un poco, voy a probar postres keto y luego voy a comer de lo otro y a ver cómo me voy sintiendo. Mejor no hacerlo que hacerlo así. Hay otras formas de bajar de peso, esta no es la única. Esta tiene la ventaja de que mucha gente se quede en ella porque se siente muy bien y no viene el rebote, pero de cualquier alimentación que uno entre, le cause ese nivel de estrés al cuerpo y después se salga y vuelva a los mismos hábitos que a uno lo enfermaron o lo engordaron, uno volverá a engordar. Y pues eso será, no bajar las grasas cuando hay que bajarlas, no subirlas cuando hay que subirlas, no tomar en cuenta todos los carbs que uno está comiendo y reducirlos lo congruente, o pensar que uno está comiendo suficientes carbohidratos y por lo tanto no medirlos y no estar llegando ni a una media y entonces estar haciendo una ingesta muy baja de calorías y eso también ralentiza el metabolismo.